Déjame decirte algo que aprendí en las montañas de Chihuahua, en los campos de batalla y en las noches donde el hambre era más fuerte que el miedo. La justicia no es un regalo que te dan los poderosos, es un derecho que tú arrancas con tus propias manos. Y si hoy estás aquí, si algo dentro de ti te trajo a escuchar estas palabras, es porque sabes lo que se siente cuando te han pisoteado, cuando te han quitado lo tuyo, cuando has visto cómo los grandes se hacen más grandes, mientras tú y los tuyos apenas sobreviven. Yo soy Francisco Villa, y aunque muchos me recuerdan como un bandido, como un hombre violento, como alguien que nunca respetó las reglas, déjame decirte la verdad. Nunca respeté las reglas de los que hacían las reglas para mantenernos abajo. Suscríbete al canal si quieres descubrir cómo defender lo que es tuyo sin pedir permiso a nadie. Mira, yo nací siendo nadie. Nací en un rancho donde mi familia trabajaba de sol a sol para otros, donde mi madre se rompía el lomo lavando ropa ajena, donde mis hermanos y yo sabíamos que por más que nos matáramos trabajando, nunca íbamos a salir de ahí. Porque así estaba hecho el sistema, ¿me entiendes? Estaba hecho para que unos pocos tuvieran todo y el resto de nosotros solo tuviéramos el polvo de sus botas. Y cuando yo tenía apenas 16 años, un patrón intentó deshonrar a mi hermana. Ese día entendí algo que me acompañó toda mi vida. O te defiendes o te destruyen. Así que agarré el arma de mi padre y le hice pagar. Y desde ese momento me convertí en lo que ellos llamaban un fugitivo, pero lo que yo llamaba un hombre libre. ¿Te has sentido alguna vez como si no importara lo que hicieras, como si el mundo estuviera diseñado para que siempre pierdas? ¿Has visto cómo los que tienen dinero y poder se salen con la suya mientras tú tienes que aguantar y callar? Yo viví eso toda mi vida, y por eso decidí que si el sistema no iba a cambiar por las buenas, yo lo iba a cambiar por las malas. Porque la justicia, mi amigo, no llega sola. La justicia hay que irla a buscar, hay que pelearla, hay que conquistarla con sangre, sudor y determinación. Y en los próximos minutos te voy a contar cómo lo hice, cómo pasé de ser un niño sin nombre a convertirme en el terror de los hacendados y la esperanza de los campesinos. Cuando me fui a la sierra no iba solo. Me fui con otros hombres que también habían sido pisoteados, que también estaban hartos de trabajar para otros sin recibir nada a cambio. Nos llamaban bandidos, y tal vez lo éramos, pero también éramos hombres con dignidad. Nos dedicamos a robar ganado de las haciendas, a asaltar a los ricos, a redistribuir lo que ellos nos habían quitado. Y sí, había violencia, había sangre, pero déjame preguntarte algo. ¿Qué esperaban que hiciéramos? ¿Que nos quedáramos de brazos cruzados mientras ellos se quedaban con nuestras tierras, con nuestro trabajo, con nuestra dignidad? Yo no nací violento, me hicieron violento. La injusticia me hizo violento. Y aquí viene algo importante que quiero que entiendas. Muchos me critican por los métodos que usé, por las vidas que se perdieron, por las batallas que libré. Pero nadie habla de cuántas vidas se perdían todos los días en silencio, de cuántos niños morían de hambre mientras los hacendados tenían almacenes llenos, de cuántas mujeres eran violadas y nadie las defendía, de cuántos hombres trabajaban hasta morir sin recibir ni un centavo justo. Esa violencia era invisible porque era legal, porque estaba permitida, porque la ejercían los que tenían el poder. Mi violencia fue visible porque la ejercí en contra de ese poder, y eso nunca se los perdonaron. Cuando estalló la revolución en 1910, yo ya llevaba años luchando. Francisco Madero me buscó, me dijo que uniera a mis hombres a su causa, que había llegado el momento de cambiar México para siempre. Y yo le creí, porque Madero hablaba de justicia, de tierra para los campesinos, de derechos para los trabajadores, de acabar con la dictadura de Porfirio Díaz, que llevaba más de 30 años robándole el futuro a este país. Así que formé la División del Norte, y con mis dorados,
con mis hombres leales, empezamos a ganar batallas que nadie creía que podíamos ganar. ¿Sabes lo que se siente cuando todos te dicen que no puedes? Cuando todos esperan que fracases, cuando todos apuestan a que vas a terminar muerto en una zanja. Yo lo sé, lo viví cada día de mi vida. Pero también sé lo que se siente cuando demuestras que estaban equivocados, cuando ganas batallas imposibles, cuando ves en los ojos de tu gente que por fin tienen esperanza. Porque eso es lo que yo les di, esperanza. Les di la idea de que podían ser algo más que esclavos, de que podían tener tierra propia, de que podían vivir con dignidad. En unos instantes te voy a contar cómo conquistamos ciudad tras ciudad, cómo los poderosos empezaron a temblar cuando escuchaban nuestro nombre. Tomamos Torreón, tomamos Zacatecas, tomamos Chihuahua, y en cada ciudad que conquistábamos yo hacía lo mismo. Abría las cárceles donde tenían a los pobres encerrados por deberle al patrón, repartía comida a los que tenían hambre, quitaba las tierras a los hacendados y se las daba a los campesinos. Y sí, fusilaba a los traidores, a los que habían vendido a su gente, a los que habían colaborado con la dictadura. Porque la justicia también es castigo, mi amigo. No solo es dar, también es quitar a los que no merecen tener. Pero aquí viene algo que casi nadie cuenta sobre mí. Yo no era solo un guerrero, también era un constructor. Cuando controlaba territorios, abría escuelas. Sí, escuelas. Porque entendí algo que los poderosos siempre supieron. La educación es poder. Un pueblo ignorante es un pueblo esclavo. Por eso ellos nunca quisieron que aprendiéramos a leer, nunca quisieron que entendiéramos nuestros derechos. Nunca quisieron que pensáramos por nosotros mismos. Yo abrí escuelas en Chihuahua, traje maestros, obligué a los niños a asistir, porque sabía que la verdadera revolución no terminaba con ganar batallas, terminaba cuando la gente tenía las herramientas para nunca volver a ser esclava. ¿Alguna vez has sentido que haces todo bien, pero el sistema está armado para que fracases? Que por más que trabajes, por más que te esfuerces, los que nacieron arriba siempre van a tener más oportunidades que tú. Yo también lo sentí, y por eso luché no solo por mí, sino por todos los que venían detrás de mí, porque la lucha por la justicia no es individual, es colectiva, es entender que tu libertad está atada a la libertad de los demás, que tu dignidad está conectada con la dignidad de tu pueblo. Pronto vas a entender por qué esto puede cambiar tu forma de ver el mundo. Pero la revolución también me enseñó algo doloroso. No todos los que dicen luchar por la justicia realmente la quieren. Algunos solo quieren el poder. Vi cómo Victoriano Huerta traicionó a Madero, cómo lo mandó a asesinar después de que Madero confiara en él. Vi cómo Venustiano Carranza, que decía ser revolucionario, empezó a comportarse como los mismos hacendados que habíamos combatido. Vi cómo Álvaro Obregón, mi antiguo aliado, se volvió mi enemigo porque yo no le convenía políticamente. La traición es el precio de confiar en los que solo buscan su propio beneficio. Y cuando me di cuenta de que la revolución estaba siendo secuestrada por los oportunistas, cuando vi que los campesinos seguían sin tierra a pesar de todas las batallas ganadas, cuando entendí que los nuevos gobernantes eran tan corruptos como los viejos, tomé una decisión. Me retiré. Firmé un acuerdo con el gobierno, acepté una hacienda en Canutillo, Durango, y me dediqué a lo que siempre quise hacer, trabajar la tierra, vivir en paz, construir una comunidad justa. Pero incluso en mi retiro, seguí siendo una amenaza para ellos, porque yo representaba la memoria de lo que el pueblo podía hacer cuando se unía, cuando se organizaba, cuando dejaba de tener miedo. Por eso me mataron. El 20 de julio de 1923, cuando iba en mi carro en Parral, Chihuahua, me tendieron una emboscada. Me dispararon más de 40 balazos. Y mientras caía, mientras sentía que mi vida se escapaba, lo único que pensé fue, no me arrepiento de nada. Porque viví como quise vivir, luché por lo que creí justo,
y morí sin arrodillarme ante nadie. Y eso, mi amigo, es más de lo que la mayoría puede decir. Ahora déjame hablarte de lo que realmente significa luchar por los oprimidos, porque no se trata solo de tomar armas y pelear. Se trata de entender que la opresión tiene muchas caras. Está la opresión económica, cuando te pagan una miseria por tu trabajo mientras otros se enriquecen con tu esfuerzo. Está la opresión política, cuando no tienes voz en las decisiones que afectan tu vida. Está la opresión social, cuando te hacen sentir inferior por tu origen, por tu color de piel, por tu falta de educación. Y está la opresión psicológica, la peor de todas, cuando te convencen de que mereces ser oprimido, de que así es como deben ser las cosas, de que no hay nada que puedas hacer para cambiarlas. Yo luché contra todas esas opresiones. Cuando repartía tierra, estaba luchando contra la opresión económica. Cuando ejecutaba a los traidores, estaba luchando contra la opresión política. Cuando abría escuelas, estaba luchando contra la opresión social. Y cuando le decía a mi gente, ustedes valen tanto como cualquier hacendado, como cualquier general, como cualquier presidente, estaba luchando contra la opresión psicológica. Porque la verdadera libertad empieza en la mente, en creer que mereces algo mejor. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los poderosos siempre quieren controlar la educación, los medios de comunicación, la historia que se enseña en las escuelas? Porque saben que quien controla la narrativa controla el futuro. Por eso me pintaron como un bandido, como un asesino, como un hombre sin principios. Porque si la gente entendía que yo era un hombre que luchaba por la justicia, si entendían que mis métodos eran respuesta a la violencia que ellos ejercían todos los días, entonces más gente se levantaría. Y eso era lo que más temían, que el pueblo dejara de tener miedo. Dentro de un momento te voy a explicar cómo puedes aplicar estos principios en tu propia vida. Mira, yo no era perfecto. Cometí errores, tomé decisiones que hoy cuestionaría, hice cosas de las que no estoy orgulloso, pero siempre supe de qué lado estaba. Siempre supe que mi lealtad era con los de abajo, con los olvidados, con los que nadie defendía. Y esa claridad moral, esa certeza de estar del lado correcto de la historia, me dio una fuerza que ningún ejército podía vencer. Porque cuando luchas por algo más grande que tú mismo, cuando luchas por tu gente, cuando luchas por la justicia, te vuelves imparable. Pueden matarte, pero no pueden matar la idea que representas, y esa idea sigue viva hoy. Cada vez que alguien se levanta contra la injusticia, cada vez que alguien dice, basta, cada vez que alguien arriesga su comodidad para defender a otro, ahí estoy yo. Porque yo no soy solo Francisco Villa, soy la representación de todos los que se negaron a ser esclavos, de todos los que prefirieron morir de pie que vivir de rodillas, de todos los que entendieron que la dignidad no se negocia. Ahora quiero hablarte de los dorados, de mis hombres, porque ellos fueron la clave de todo. Yo no habría sido nada sin ellos. Eran campesinos, peones, vaqueros, hombres que no tenían nada que perder y todo que ganar. Les enseñé a pelear, les di armas, les di propósito, pero sobre todo les di respeto. Los traté como iguales, comí con ellos, dormí junto a ellos, compartí sus peligros y sus victorias. Y ellos me dieron su lealtad absoluta, porque la lealtad no se compra, se gana. Y se gana tratando a la gente con dignidad, reconociendo su valor, compartiendo sus luchas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un líder y un jefe? El jefe ordena desde arriba, el líder lucha junto a su gente. El jefe se queda atrás cuando hay peligro, el líder va al frente. El jefe acumula riquezas mientras su gente sufre, el líder comparte lo que tiene. Yo fui líder porque nunca le pedí a mis hombres algo que yo no estuviera dispuesto a hacer. Si había que cargar contra el enemigo, yo iba adelante. Si había que pasar hambre, yo también pasaba hambre. Si había que morir, yo estaba dispuesto a morir. Y eso es lo que inspira lealtad, eso es lo que crea hermandad, eso es lo que construye ejércitos invencibles. Y mis hombres no solo peleaban por mí, peleaban por sus familias, por sus tierras,
por su futuro. Cada uno de ellos tenía una historia de injusticia, de abuso, de humillación. Y cuando les di la oportunidad de vengarse, de tomar lo que les habían quitado, de ser alguien en lugar de nadie, se convirtieron en guerreros imparables. Porque cuando un hombre lucha por lo que ama, cuando lucha por lo que le pertenece, cuando lucha por su dignidad, no hay ejército profesional que pueda detenerlo. Tomamos Zacatecas con 25,000 hombres contra un ejército federal que nos superaba en armamento y entrenamiento. Pero ganamos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros teníamos algo que ellos no tenían. Una causa. Ellos peleaban por un sueldo. Nosotros peleábamos por nuestra libertad. Ellos obedecían órdenes. Nosotros defendíamos nuestros sueños. Ellos podían rendirse. Nosotros no teníamos a dónde ir más que hacia adelante. La determinación vence al poder cuando va acompañada de justicia. Pero ganar batallas no era suficiente. Había que construir algo después de la victoria. Por eso, cuando controlaba territorios, mi primera preocupación era la gente. Repartía comida, organizaba la distribución de tierras, ponía a funcionar las fábricas y las minas para que la gente tuviera trabajo. Porque entendí que la revolución no terminaba cuando caía el enemigo, terminaba cuando la gente podía vivir con dignidad. Y eso requería organización, disciplina, visión. No basta con destruir lo viejo, hay que construir lo nuevo. En Chihuahua, creé un gobierno revolucionario. Puse a civiles a cargo de la administración. Organicé tribunales para impartir justicia. Regulé los precios para que los comerciantes no abusaran del pueblo. Y sí, ejecuté a los que traicionaban, a los que robaban, a los que se aprovechaban de la situación. Porque la justicia revolucionaria es dura. Es implacable, pero también es necesaria. No puedes construir un mundo nuevo si permites que los vicios del mundo viejo sigan corrompiéndolo. ¿Alguna vez has sentido que el cambio es imposible, que las estructuras son demasiado grandes, que tú eres demasiado pequeño para hacer la diferencia? Yo también lo sentí al principio, pero aprendí que el cambio no viene de arriba, viene de abajo. Viene de la gente común que se organiza, que se une, que decide que ya basta. Los poderosos solo tienen el poder que nosotros les damos. El día que dejamos de obedecerlos, el día que dejamos de temerles, el día que nos organizamos para resistirlos, ese día pierden todo su poder. En los próximos minutos verás cómo esto se conecta con tu vida cotidiana. Y aquí viene algo que me dolió mucho. La traición de otros revolucionarios. Carranza, Obregón, todos ellos empezaron como aliados y terminaron como enemigos. ¿Por qué? Porque ellos no querían justicia, querían poder, no querían transformar México, querían controlarlo. Y cuando vieron que yo representaba una amenaza para sus ambiciones, cuando vieron que mi popularidad con el pueblo era mayor que la de ellos, decidieron eliminarme. Primero políticamente, aislándome, quitándome recursos, negándome reconocimiento, y cuando eso no funcionó, decidieron matarme. Pero antes de que me mataran, me retiré, y en mi retiro en Canutillo hice lo que siempre quise hacer, crear una comunidad justa. Repartí la tierra entre mis antiguos soldados, construí escuelas, creé un sistema donde todos trabajaban y todos recibían lo justo. No había patrones, no había peones, solo había compañeros trabajando juntos. Y funcionó. Demostramos que era posible vivir sin explotadores y explotados, que era posible construir una sociedad donde todos tuvieran lo que necesitaban. Pero eso también los amenazaba. Porque si mi experimento en Canutillo funcionaba, si demostraba que se podía vivir de otra manera, entonces otros querrían imitarlo. Y eso pondría en peligro todo el sistema que ellos querían preservar. Por eso me mataron. No porque fuera una amenaza militar, ya no lo era. Me mataron porque era una amenaza ideológica, porque representaba la posibilidad de un México diferente, de un México donde los campesinos fueran dueños de su destino. El día que me mataron, yo ya lo sabía. Había recibido advertencias, sabía que tramaban algo, pero me negué a vivir escondido,
Me negué a vivir con miedo. Prefería morir viviendo como hombre libre que vivir como prisionero de mi propio miedo. Y cuando llegó el momento, cuando sonaron los disparos, cuando sentí las balas entrar en mi cuerpo, mi último pensamiento fue de orgullo. Porque viví como quise vivir, luché por lo que creí justo y morí sin rendirme. Ahora déjame decirte algo importante. La lucha por la justicia no termina con una persona. Yo morí, pero la idea de justicia sigue viva. Cada vez que alguien se niega a aceptar la injusticia, cada vez que alguien defiende a un oprimido, cada vez que alguien arriesga algo por hacer lo correcto, la lucha continúa. Porque la justicia no es un destino, es un camino. Es algo que se conquista todos los días, en cada decisión, en cada acción. Y tú, que estás escuchando esto, tú también puedes ser parte de esa lucha. No necesitas tomar un arma, no necesitas hacer una revolución armada, pero sí necesitas tener coraje. Coraje para decir la verdad cuando todos mienten, coraje para defender al débil cuando todos lo abandonan, coraje para hacer lo correcto aunque te cueste. Porque la justicia se construye con pequeños actos de coraje multiplicados por millones de personas. ¿Te has preguntado alguna vez qué heredarás a las próximas generaciones? ¿Qué mundo les dejarás? ¿Serás de los que se conformaron, de los que callaron, de los que miraron para otro lado cuando vieron la injusticia? ¿O serás de los que lucharon, de los que alzaron la voz, de los que arriesgaron algo para hacer la diferencia? Esa es la pregunta que debes hacerte todos los días, porque al final lo único que realmente importa es si viviste con dignidad, si fuiste fiel a tus principios, si dejaste el mundo un poco mejor de como lo encontraste. Yo no fui perfecto. Cometí errores, causé dolor, tomé decisiones difíciles que afectaron a mucha gente. Pero nunca traicioné mi causa, nunca vendí a mi gente, nunca me arrodillé ante los poderosos. Y esa coherencia, esa lealtad a mis principios, es lo que me permitió morir en paz, porque sabía que había dado todo por lo que creía, que había luchado con todo lo que tenía, que había sido fiel a mí mismo hasta el final. Y eso es lo que te pido, que seas fiel a ti mismo, que no traiciones tus valores, que no vendas tu alma por comodidad o seguridad. Porque la verdadera libertad no está en tener mucho, está en ser dueño de ti mismo, está en poder mirarte al espejo y reconocer a la persona que ves, en poder dormir tranquilo sabiendo que hiciste lo correcto, en poder morir sabiendo que viviste como querías vivir. La lucha por la justicia es la lucha por la dignidad humana. Es reconocer que todos merecemos respeto, que todos merecemos oportunidades, que todos merecemos vivir sin miedo y sin hambre. Y esa lucha no tiene fin, porque siempre habrá quienes quieran oprimir, siempre habrá quienes busquen el poder a costa de los demás, siempre habrá injusticia. Pero también siempre habrá quienes resistan, quienes luchen, quienes se nieguen a aceptar que las cosas tienen que ser como son. Yo fui uno de esos, y tú también puedes serlo. No importa quién seas, de dónde vengas, qué tengas o qué no tengas. Lo que importa es tu voluntad, tu coraje, tu determinación. Porque la historia la hacen los que se atreven, los que se arriesgan, los que prefieren intentar y fracasar que no intentar nunca. Y aunque fracases, aunque pierdas, aunque te derroten, habrás vivido, habrás sido alguien, habrás importado. Déjame contarte una historia que resume todo lo que creo. Cuando tomamos Torreón, había un niño en la calle, descalzo, hambriento, con la ropa hecha jirones. Se me acercó y me preguntó, ¿es verdad que usted reparte tierras? Le dije que sí. Me preguntó, ¿y mi familia puede tener una? Le dije que sí. Me miró con unos ojos que jamás voy a olvidar, unos ojos llenos de esperanza y me dijo, entonces usted es bueno. En ese momento entendí por qué luchaba. No por la gloria, no por el poder, no por la fama. Luchaba por ese niño, por su familia,
por todos los niños como él que merecían algo mejor. Y esa es la pregunta que debes hacerte. ¿Por quién luchas tú? ¿Por ti mismo únicamente? ¿O también luchas por algo más grande? ¿Por tu familia? ¿Por tu comunidad? ¿Por las generaciones que vienen? Porque cuando luchas solo por ti, tu lucha es pequeña, limitada, egoísta. Pero cuando luchas por otros, tu lucha se vuelve noble, trascendente, eterna. Y aunque mueras, aunque te olviden, aunque nadie recuerde tu nombre, habrás dejado huella. Habrás cambiado el mundo, aunque sea un poquito. Yo cambié México, no lo cambié solo. Lo cambié junto con millones de mexicanos que se cansaron de la injusticia, que se cansaron del abuso, que se cansaron de vivir de rodillas. Y aunque la revolución no cumplió todas sus promesas, aunque muchos se vendieron, aunque el cambio fue menor de lo que soñamos, algo sí cambió. Los campesinos nunca volvieron a ser los mismos. Entendieron que podían luchar, que podían ganar, que podían ser dueños de su destino. Y esa conciencia, esa semilla de rebeldía, sigue viva hoy. ¿Sabes cuál es el verdadero legado de un revolucionario? No son las batallas que ganó, no son las tierras que repartió, no son las leyes que cambió. Es la esperanza que sembró en el corazón de su gente. Es la idea de que el cambio es posible, de que la justicia se puede conquistar, de que el pueblo tiene poder. Esa idea es inmortal. Pueden matar al revolucionario, pero no pueden matar la revolución, porque la revolución vive en cada corazón que se niega a rendirse, en cada mente que se niega a conformarse, en cada alma que se niega a traicionar sus principios. Y tú llevas esa revolución dentro de ti. Tal vez no lo sabías, tal vez nunca te habías dado cuenta, pero está ahí. Está en tu indignación cuando ves una injusticia, está en tu compasión cuando ves a alguien sufrir, está en tu coraje cuando decides hacer algo al respecto. Esa es la chispa revolucionaria, la misma que ardió en mí, la misma que ardió en millones de mexicanos hace más de 100 años. Y sigue ardiendo hoy, esperando que la avives, que la alimentes, que la conviertas en fuego. No dejes que te convenzan de que no puedes hacer nada, de que eres muy pequeño, de que el sistema es muy grande. Eso es lo que quieren que creas. Quieren que te sientas impotente, que te resignes, que aceptes las cosas como son. Pero la verdad es que el sistema depende de tu obediencia. El día que dejas de obedecer, el día que te unes con otros, el día que decides que ya basta, ese día todo cambia. Porque el poder del pueblo es mayor que el pueblo en el poder. Yo lo demostré. Un campesino sin educación, sin recursos, sin apellido, se convirtió en el hombre más temido de México. ¿Cómo? Porque me uní con otros como yo, porque organizamos nuestra rabia, porque canalizamos nuestra indignación en acción. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. No necesitas ser perfecto, no necesitas tener todas las respuestas, no necesitas estar libre de miedo. Solo necesitas dar el primer paso. Solo necesitas decidir que no vas a seguir aceptando la injusticia. Solo necesitas empezar. Y cuando empieces, cuando des ese primer paso, descubrirás algo maravilloso. No estás solo. Hay millones como tú, esperando, buscando, deseando hacer algo. Y cuando se encuentran, cuando se organizan, cuando se unen, se vuelven imparables. Porque la unión hace la fuerza, porque juntos somos más fuertes, porque el pueblo unido jamás será vencido. Esa fue mi mayor lección. El poder no está en el individuo, está en el colectivo. Yo no era nada sin mis dorados, sin mi gente, sin los campesinos que creyeron en mí. Ellos me dieron el poder. Ellos me hicieron lo que fui. Y yo traté de honrar ese poder usándolo para su beneficio, para defender sus derechos, para construir un futuro mejor para ellos. No siempre lo logré, no siempre acerté, pero siempre intenté. Y esa es la diferencia entre un líder del pueblo y un tirano. El líder sirve,
El tirano se sirve. Ahora quiero hablarte de algo doloroso, la traición, porque en toda lucha por la justicia habrá traidores. Habrá quienes empiecen contigo y terminen contra ti. Habrá quienes vendan la causa por dinero, por poder, por miedo. Y eso duele. Duele más que una bala, más que una derrota, más que cualquier herida física, porque la traición viene de los que confiabas, de los que considerabas hermanos, de los que compartían tu sueño. Yo fui traicionado muchas veces por políticos que me usaron y luego me abandonaron, por generales que pelearon a mi lado y luego me atacaron, por amigos que vendieron mi ubicación al enemigo, y cada traición me enseñó algo. No puedes confiar ciegamente, no puedes creer en las palabras, sino en las acciones. No puedes pensar que todos comparten tus valores solo porque dicen compartir tu causa. Pero la traición no me hizo cínico, me hizo más cuidadoso. No dejé de confiar, aprendí en quién confiar. No dejé de creer en la gente, aprendí a distinguir a los verdaderos de los falsos. Y descubrí que la lealtad real es escasa, pero cuando la encuentras, vale más que todo el oro del mundo. Mis dorados fueron leales hasta el final. Muchos murieron defendiéndome, muchos me siguieron hasta el retiro, muchos guardaron mi memoria cuando ya no estaba. Esa es la verdadera riqueza, tener gente leal a tu lado. ¿Y tú? ¿A quién tienes a tu lado? ¿Quién estaría contigo cuando las cosas se pongan difíciles? ¿Quién no te traicionaría por conveniencia? Esas son las personas que debes cuidar, que debes valorar, que debes honrar, porque la vida es una batalla, y en toda batalla necesitas aliados en los que puedas confiar. No necesitas muchos, necesitas los correctos. Prefiero tener 10 hombres leales que 100 oportunistas, y también debes ser tú alguien leal, porque la lealtad es recíproca. Si quieres lealtad, tienes que darla. Si quieres confianza, tienes que merecerla. Si quieres que otros luchen a tu lado, tienes que demostrar que tú también lucharás por ellos. La lealtad no se compra, se gana. Y se gana siendo consistente, siendo honesto, siendo fiel a tu palabra. Yo fui leal a mi causa hasta el último día de mi vida. Aunque me ofrecieron riquezas por rendirme, aunque me prometieron perdón si dejaba las armas, aunque me amenazaron con la muerte si seguía luchando, nunca traicioné mis principios, porque sabía que si los traicionaba, me traicionaba a mí mismo, y prefiero morir siendo yo que vivir siendo otro. Esa coherencia es lo que te da fuerza moral, es lo que te permite dormir tranquilo en medio de la tormenta, es lo que te da paz en medio del caos, porque sabes quién eres, sabes qué defiendes, sabes por qué luchas. Y esa claridad es un ancla en tiempos turbulentos. Cuando todo a tu alrededor se desmorona, cuando todos te abandonan, cuando parece que has perdido, esa coherencia te sostiene. Y déjame decirte algo más, la lucha por la justicia a veces requiere sacrificio. Requiere renunciar a la comodidad, a la seguridad, a la vida fácil. Yo renuncié a la posibilidad de una vida tranquila cuando decidí convertirme en revolucionario. Pude haberme quedado en la sierra siendo solo un bandido, robando lo suficiente para vivir bien, sin involucrarme en política, sin arriesgar mi vida en batallas imposibles. Pero elegí luchar, elegí arriesgar todo, porque entendí que hay cosas más importantes que la seguridad personal. ¿Estás dispuesto a sacrificar algo por lo que crees? ¿O solo crees cuando es conveniente, cuando no te cuesta nada, cuando no implica riesgo? La verdadera prueba de tus valores es lo que estás dispuesto a perder por ellos. Porque es fácil tener principios cuando todo va bien, pero los principios reales se prueban en la adversidad, cuando defenderlos te cuesta algo. Yo perdí mucho. Perdí la posibilidad de una familia normal, de una vida tranquila, de morir viejo en mi cama, pero gané algo que ningún dinero puede comprar. Gané la satisfacción de haber luchado por lo correcto,
de haber defendido a los indefensos, de haber sido fiel a mí mismo. Y eso, mi amigo, no tiene precio. Ahora hablemos de algo muy importante, la violencia. Mucha gente me critica por haber sido violento, por haber matado, por haber ejecutado a mis enemigos. Y tienen razón en parte. Fui violento. Pero lo que no entienden es que la violencia no empezó conmigo. La violencia la empezaron los hacendados cuando nos robaron nuestras tierras. La violencia la empezó el gobierno cuando reprimió a los que protestaban. La violencia la empezó el sistema cuando condenó a millones a la pobreza y al hambre. Mi violencia fue una respuesta. Fue defensa propia. Fue el último recurso después de que todos los otros recursos se agotaron. Porque intenté vivir en paz, intenté trabajar honestamente, intenté respetar las leyes, pero el sistema no me dejó. El sistema me empujó a la violencia, y cuando me empujaron, respondí con toda la furia que llevaba acumulada. ¿Eso justifica todo lo que hice? No. Cometí excesos, tomé decisiones que hoy cuestionaría, hice daño a gente que tal vez no lo merecía, pero no me arrepiento de haber luchado. Me arrepiento de algunos métodos, pero no del objetivo, porque el objetivo era justo, liberar a mi pueblo de la opresión. Y si para lograrlo tuve que ser violento, entonces fui violento, porque a veces la paz solo es posible después de la guerra. Aquí viene algo que pocos entienden. La no violencia es un privilegio. Es fácil ser pacifista cuando tienes qué comer, cuando tienes techo, cuando tienes derechos. Pero cuando no tienes nada, cuando te están matando de hambre, cuando te están oprimiendo sistemáticamente, la no violencia es simplemente rendición. Es aceptar tu destrucción sin resistirla. Y yo me negué a aceptar eso. Gandhi pudo usar la no violencia porque enfrentaba a un imperio británico que tenía algo de conciencia, que respondía a la presión internacional, que eventualmente cedería. Pero nosotros enfrentábamos a hacendados sin conciencia, a un gobierno sordo, a un sistema que solo respondía a la fuerza. Así que usamos la fuerza. Y funcionó, porque a veces la única forma de que te escuchen es hacerles tanto ruido que no puedan ignorarte. Pero la violencia revolucionaria debe tener límites, debe tener un propósito. No puede ser gratuita, no puede ser vengativa, no puede ser cruel por el placer de la crueldad. Yo ejecuté a traidores, a opresores, a enemigos del pueblo, pero no torturé por placer, no maté por diversión, no abusé de los indefensos, porque entendí que si te vuelves igual a tus opresores, entonces la revolución pierde sentido. Si reproduces la violencia que combates, entonces solo perpetúas el ciclo. Por eso, cuando controlaba territorios, establecía orden, castigaba el robo, el abuso, la violación. Porque la revolución no es anarquía, es justicia. Y la justicia requiere reglas, requiere consecuencias, requiere disciplina. Muchos de mis hombres venían de vidas difíciles, donde el abuso era normal. Pero yo les enseñé que ahora éramos diferentes, que ahora representábamos algo mejor, que ahora teníamos que comportarnos con honor. Y honor significaba respetar a los civiles, respetar a las mujeres, respetar la propiedad del pueblo. Sí, confiscábamos propiedades de los hacendados, pero las redistribuíamos. No nos las quedábamos para nosotros, porque la revolución no es robar para enriquecerte. Es tomar de los que tienen demasiado para dar a los que no tienen nada. Es redistribución, no saqueo. ¿Entiendes la diferencia? El bandido roba para sí mismo. El revolucionario toma para el pueblo. El bandido solo piensa en hoy. El revolucionario construye para mañana. El bandido destruye. El revolucionario transforma. Y yo fui revolucionario, no bandido. Aunque me llamaran bandido, aunque me pintaran como criminal, yo sabía quién era y qué representaba, y eso era suficiente. Ahora déjame hablarte de las mujeres en la revolución, porque ellas fueron fundamentales. Las adelitas, las soldaderas, las enfermeras, las espías, las combatientes, las mujeres que siguieron a los ejércitos
que curaron a los heridos, que cocinaron para las tropas, que pelearon en las batallas. Sin ellas, la revolución no habría sido posible. Pero su papel ha sido minimizado, olvidado, borrado de la historia oficial. Yo respeté a las mujeres. Las respeté como combatientes cuando peleaban. Las respeté como compañeras cuando amaban. Las respeté como madres cuando criaban a sus hijos en medio de la guerra. Y castigué severamente a cualquiera de mis hombres que abusara de una mujer. Porque entendí que no puedes luchar por la justicia si permites la injusticia en tu propio campamento. Había mujeres increíbles en la revolución. Mujeres que peleaban mejor que muchos hombres, que tenían más coraje, más determinación, más inteligencia. Y aunque el machismo de la época no les permitió ocupar los rangos que merecían, ellas fueron esenciales. Fueron el corazón de la revolución. Fueron las que mantuvieron viva la esperanza cuando los hombres perdíamos la fe. ¿Y tú? ¿Reconoces el valor de las mujeres en tu vida? ¿Reconoces su fuerza, su inteligencia, su contribución? ¿O las ves solo como apoyo, como secundarias, como menos importantes? Porque la lucha por la justicia incluye la justicia de género. Incluye reconocer que las mujeres merecen los mismos derechos, las mismas oportunidades, el mismo respeto. Y si tu lucha no incluye a las mujeres, entonces no es una lucha por la justicia, es una lucha por tu propio privilegio. Yo no era perfecto en esto. Era producto de mi tiempo, de mi cultura, de mi educación. Pero traté de ser mejor. Traté de ver a las mujeres como iguales, de valorar su contribución, de respetar su autonomía. Y aprendí que las mujeres son tan capaces como los hombres, a veces más. Aprendí que subestimar a las mujeres es subestimar a la mitad de tu fuerza. Aprendí que una revolución sin mujeres es una revolución incompleta. Ahora quiero hablar de algo que me apasionaba, la educación. Porque entendí que la ignorancia es la cadena más fuerte que mantiene al pueblo esclavizado. Un pueblo ignorante es fácil de manipular, fácil de engañar, fácil de controlar, pero un pueblo educado es peligroso para los poderosos. Un pueblo que sabe leer puede leer las leyes y darse cuenta de cuándo son injustas. Un pueblo que sabe matemáticas puede hacer cuentas y darse cuenta de cuándo lo están robando. Un pueblo que conoce su historia puede darse cuenta de cuándo lo están engañando. Por eso abrí escuelas en todos los territorios que controlé. Por eso hice obligatoria la educación. Por eso traje maestros, compré libros, construí aulas. Porque sabía que la verdadera liberación del pueblo pasaba por su educación. Porque sabía que los hijos de los campesinos merecían las mismas oportunidades que los hijos de los ricos, porque sabía que la educación es la llave que abre todas las puertas. Y no era solo educación básica. También promovíamos educación técnica, educación agrícola, educación que sirviera para mejorar la vida de la gente, porque no basta con enseñar a leer y escribir, hay que enseñar habilidades que permitan prosperar. Hay que dar herramientas, no solo conocimiento. Hay que preparar a la gente para construir su propio futuro. ¿Tú valoras la educación? ¿Entiendes que es la herramienta más poderosa para el cambio social? ¿O crees que la educación es solo para conseguir un trabajo, para ganar dinero, para ascender socialmente? Porque la educación es mucho más que eso. Es empoderamiento. Es liberación. Es la diferencia entre ser súbdito y ser ciudadano, entre ser objeto y ser sujeto de tu propia historia. Y la educación no termina en la escuela. La educación es un proceso de toda la vida. Es leer, es cuestionar, es aprender de tus errores, es estar abierto a nuevas ideas. Yo apenas sabía leer cuando empecé mi vida como revolucionario, pero aprendí. Leí todo lo que pude. Estudié historia, estrategia militar, política, porque entendí que la ignorancia es debilidad y el conocimiento es poder. Así que edúcate, lee libros, escucha a los sabios, aprende de los que saben más que tú.
Pero también cuestiona, no creas todo lo que te dicen, piensa por ti mismo. Porque la verdadera educación no es memorizar lo que otros piensan, es aprender a pensar por ti mismo. Es desarrollar tu propio criterio, tu propia capacidad de análisis, tu propia conciencia crítica. Y cuando estés educado, educa a otros. Comparte lo que sabes, enseña lo que aprendiste, ilumina el camino para los que vienen detrás de ti. Porque así se construye un pueblo fuerte, cuando cada generación está más educada que la anterior, cuando el conocimiento se multiplica, cuando la sabiduría se comparte. Ahora hablemos de algo fundamental, la tierra. Para mí, la revolución se trataba principalmente de la tierra, porque en un país agrícola como México, quien controla la tierra controla todo. Y en mi época, unos pocos hacendados controlaban casi toda la tierra, mientras millones de campesinos no tenían ni un pedazo donde sembrar. Trabajaban tierra ajena, cosechaban para otros, vivían y morían sin poseer nada. Eso es esclavitud. Tal vez no te llamen esclavo, tal vez te paguen algo, pero si no tienes tierra, si dependes completamente de otro para sobrevivir, entonces eres esclavo. Y yo decidí romper esas cadenas. Decidí que la tierra debía ser de quien la trabajaba, que el campesino que sudaba en el campo merecía ser dueño de ese campo, que la riqueza que producía la tierra debía beneficiar a quien la cultivaba, no solo al que tenía el papel que decía ser dueño. Así que, cuando tomaba haciendas, lo primero que hacía era dividir la tierra y dársela a los campesinos. Y no era caridad, no era un favor, era justicia, era devolverles lo que les habían quitado, porque esas tierras habían sido robadas a sus abuelos, habían sido acaparadas por los poderosos, habían sido concentradas en pocas manos mientras las masas no tenían nada. ¿Entiendes la importancia de la propiedad? No solo de la tierra, de cualquier medio de producción. Cuando eres dueño de lo que produces, cuando controlas tu trabajo, cuando no dependes de otro para sobrevivir, eres libre. Pero cuando alguien más es dueño y tú solo trabajas, entonces ese alguien tiene poder sobre ti. Puede pagarte lo que quiera, puede tratarte como quiera, puede desecharte cuando quiera. Por eso, la lucha por la justicia económica es fundamental. No basta con derechos políticos, no basta con poder votar. Si no tienes independencia económica, si no controlas los medios para ganarte la vida, entonces tus derechos políticos son ilusorios. Porque el que controla tu sustento, controla tu voto, controla tu voz, controla tu libertad. Y hoy, aunque ya no hablamos tanto de tierra, el principio sigue siendo el mismo. ¿Quién controla tu trabajo? ¿Quién se beneficia de tu esfuerzo? ¿Tú tienes propiedad sobre lo que produces o solo recibes un salario que apenas te alcanza para sobrevivir? Esas son las preguntas que debes hacerte. Porque la explotación no desapareció, solo cambió de forma. Antes, el hacendado te explotaba en el campo. Ahora la corporación te explota en la oficina. Antes trabajabas de sol a sol por casi nada. Ahora trabajas 8 horas o más por un salario que no alcanza. Antes no tenías tierra propia. Ahora no tienes casa propia. Antes dependías del patrón para comer. Ahora dependes del jefe para pagar la renta. ¿Ves la similitud? La forma cambió, pero la esencia es la misma. Unos pocos controlan mucho y muchos controlan poco. Y la solución también es similar. Organización, lucha, resistencia. Porque los poderosos nunca van a dar nada por voluntad propia. Todo derecho que tienes hoy lo ganó alguien que luchó antes que tú. La jornada de 8 horas, el salario mínimo, las vacaciones, la seguridad social, todo eso se conquistó con lucha. Y si dejas de luchar, te lo van a quitar. Porque su naturaleza es acumular, concentrar, explotar. Y tu naturaleza debe ser resistir, organizarte, defenderte. No esperes que el sistema cambie solo. No esperes que los poderosos se vuelvan justos por inspiración divina. No esperes que te den lo que mereces sin que lo exijas, porque así no funciona. La historia nos enseña
que el cambio solo viene cuando el pueblo se organiza y exige. Solo cuando hay presión desde abajo, hay concesiones desde arriba. Y si no hay presión, no hay cambio. Entonces pregúntate, ¿qué estás haciendo para crear esa presión? ¿Estás organizado con otros trabajadores? ¿Estás exigiendo mejores condiciones? ¿Estás luchando por tus derechos? ¿O estás esperando pasivamente que las cosas mejoren solas? Porque si esperas, esperarás para siempre. Yo no esperé. Cuando vi la injusticia, actué. Cuando vi el abuso, respondí. Cuando vi la oportunidad de cambiar las cosas, la tomé. Y sí, pagué un precio alto. Viví en guerra, viví perseguido, viví en peligro constante, pero también viví libre, también viví con dignidad, también viví sabiendo que estaba haciendo algo importante. ¿Tú cómo quieres vivir? ¿Quieres una vida cómoda pero insignificante? ¿O quieres una vida difícil pero significativa? ¿Quieres sobrevivir o quieres vivir? ¿Quieres ser espectador o protagonista de tu propia historia? Porque esa elección la haces tú. Nadie puede hacerla por ti. Nadie puede vivir tu vida por ti. Nadie puede darte el coraje que necesitas. Eso tiene que venir de dentro. Y cuando encuentres ese coraje, cuando tomes esa decisión, cuando des ese primer paso, descubrirás algo maravilloso. Eres más fuerte de lo que creías. Eres más capaz de lo que pensabas. Eres más valiente de lo que imaginabas. Porque todos llevamos dentro la capacidad de ser héroes. Todos tenemos el potencial de hacer grandes cosas. Pero la mayoría nunca lo descubre porque nunca se atreve. Yo me atreví. Y mi vida fue extraordinaria. No fue fácil, no fue cómoda, no fue larga, pero fue mía. Fue auténtica, fue significativa. Y al final, eso es lo único que importa. Que viviste tu propia vida, que fuiste fiel a ti mismo, que hiciste lo que creíste correcto. Ahora déjame hablarte del miedo, porque todos lo sentimos. Yo sentí miedo muchas veces. Miedo antes de las batallas, miedo de morir, miedo de fallar, miedo de perder a mis hombres, miedo de traicionar la confianza que mi gente depositó en mí. El miedo es natural, el miedo es humano, el miedo es inevitable. Pero la diferencia entre el valiente y el cobarde no es la ausencia de miedo, es lo que haces con ese miedo. El cobarde deja que el miedo lo paralice, que lo detenga, que lo haga rendirse. El valiente siente el miedo pero actúa de todas formas. Siente el miedo pero avanza. Siente el miedo pero lucha. Porque el coraje no es la ausencia de miedo, es la acción a pesar del miedo. Es reconocer que hay algo más importante que tu seguridad, que hay algo por lo que vale la pena arriesgarse, que hay algo que merece tu sacrificio. Y cuando encuentras ese algo, cuando identificas eso por lo que estás dispuesto a arriesgarlo todo, entonces el miedo se vuelve secundario. Yo encontré ese algo en la justicia para mi pueblo. Ese fue mi norte, mi guía, mi razón de ser. Y cada vez que sentía miedo, me recordaba por qué luchaba. Me recordaba a los niños hambrientos, las familias despojadas, los hombres humillados, las mujeres abusadas. Y ese recordatorio me daba la fuerza para seguir adelante a pesar del miedo. ¿Tú qué tienes? ¿Qué es tan importante para ti que estés dispuesto a sentir miedo por ello? ¿Por qué vale la pena que arriesgues tu comodidad? ¿Qué causa merece tu compromiso? Porque si no tienes nada por lo que valga la pena arriesgarse, entonces tu vida está vacía. Entonces solo estás existiendo, no viviendo. Y existir no es suficiente. Los animales existen, las plantas existen, pero los humanos debemos vivir. Debemos tener propósito, significado, trascendencia. Debemos dejar huella, hacer diferencia, importar. Y eso requiere riesgo, requiere salir de la zona de confort, requiere enfrentar el miedo. Así que no huyas del miedo, acéptalo, reconócelo, pero no dejes que te controle. Úsalo, que el miedo te haga más cuidadoso, no más cobarde, que te haga más estratégico, no más pasivo, que te haga más consciente,
no más paralizado, porque el miedo bien usado es una herramienta, mal usado es una prisión. Ahora quiero hablarte de algo que me dolió mucho. Ver cómo la revolución fue traicionada. Ver cómo los que dijeron luchar por el pueblo terminaron robándole al pueblo. Ver cómo los que prometieron tierra y libertad terminaron comportándose como los mismos tiranos que derrocamos. Ver cómo el sacrificio de miles se convirtió en el botín de unos pocos. Carranza, Obregón, Calles, todos ellos se decían revolucionarios. Todos ellos usaron la retórica de la justicia, de la igualdad, de la democracia. Pero cuando llegaron al poder, ¿qué hicieron? Se enriquecieron, concentraron el poder, eliminaron a sus rivales, traicionaron los ideales de la revolución. Y el pueblo por el que supuestamente luchábamos, siguió igual o peor que antes. Eso me rompió el corazón. Ver que tanto sacrificio, tanta sangre derramada, tantas vidas perdidas, todo fue en vano. Bueno, no todo, porque algo sí cambió. Los campesinos nunca volvieron a ser los mismos. Se había roto el mito de que los poderosos eran invencibles. Se había demostrado que el pueblo podía ganar, y esa lección, esa conciencia, no se pudo borrar completamente. Pero la revolución institucional que vino después traicionó el espíritu revolucionario. Creó un nuevo sistema de poder tan corrupto como el anterior, solo que más sofisticado. Y yo, que había luchado por derrocar el viejo sistema, no iba a colaborar con el nuevo. Por eso me retiré. Por eso acepté la hacienda en Canutillo y me dediqué a construir en pequeño lo que no pude construir en grande, una comunidad justa. Y en Canutillo demostré que era posible. Demostré que se podía vivir sin patrones y peones, sin explotadores y explotados. Demostré que la cooperación era más productiva que la competencia. Demostré que la justicia no era un sueño imposible, sino una realidad alcanzable si había voluntad. Pero eso los amenazaba. Mi ejemplo en Canutillo cuestionaba toda su estructura de poder. Si yo podía hacerlo funcionar, otros querrían imitarlo. Y eso no lo podían permitir. Por eso me mataron. No porque fuera una amenaza militar, sino porque era una amenaza ideológica. Porque representaba una alternativa, porque demostraba que no tenían razón cuando decían que no había otra forma de organizar la sociedad. ¿Ves cómo funciona el poder? No solo quiere dominar, quiere que creas que no hay alternativa al dominio. No solo quiere explotarte, quiere que creas que la explotación es natural. No solo quiere oprimirte, quiere que creas que mereces ser oprimido. Y cuando alguien demuestra que hay otra forma, ese alguien se vuelve peligroso. Ese alguien tiene que ser eliminado. Por eso los revolucionarios verdaderos siempre terminan perseguidos, traicionados, asesinados. Por eso Zapata fue asesinado. Por eso Che Guevara fue asesinado. Por eso Martin Luther King fue asesinado. Porque representaban una amenaza real al sistema. Porque no se conformaban con reformas cosméticas, porque querían cambios profundos, estructurales, que cuestionaran los fundamentos mismos del poder. Y yo fui uno de ellos. Yo quería transformar México desde sus raíces, quería redistribuir la tierra, democratizar el poder, educar al pueblo, crear una sociedad justa. Y por eso fui asesinado. Porque esa visión era incompatible con los intereses de los nuevos poderosos, porque mi existencia misma era un reproche a su traición. Pero no me arrepiento, porque preferí morir siendo fiel a mis principios que vivir traicionándolos. Preferí ser asesinado por mis enemigos que convertirme en su cómplice. Preferí una muerte con honor que una vida de vergüenza. Y esa elección, esa última decisión de no rendirme, de no venderme, de no traicionar, esa fue mi victoria final. Porque al final, lo único que realmente importa es con qué cara puedes mirarte al espejo. Es si puedes dormir tranquilo sabiendo que hiciste lo correcto.
es si puedes morir en paz sabiendo que fuiste fiel a ti mismo. Y yo pude. Cuando llegó el momento, cuando sonaron los disparos, cuando sentí que mi vida se acababa, lo acepté, porque había vivido como quise vivir, había luchado por lo que creí justo, había sido yo hasta el final, y eso es lo que te pido, que seas tú, que no traiciones tus valores por conveniencia, que no vendas tu alma por seguridad, que no renuncies a tus sueños por comodidad, porque al final de tus días lo único que tendrás es tu conciencia, y si tu conciencia está tranquila, entonces todo valió la pena. Pero si tu conciencia te acusa, si sabes que traicionaste lo que eras, si reconoces que viviste la vida que otros querían que vivieras en lugar de la tuya propia, entonces ninguna cantidad de éxito o riqueza llenará ese vacío. Ahora hablemos del legado, porque todos vamos a morir, pero no todos dejamos algo detrás. No todos importamos después de irnos, no todos hacemos diferencia. Y yo quería hacer diferencia, quería que mi vida significara algo, quería dejar México mejor de como lo encontré. Lo logré parcialmente, logré demostrar que el pueblo podía ganar, logré inspirar a millones, logré poner el tema de la justicia social en el centro de la política nacional. Logré que los campesinos creyeran que merecían algo mejor, pero no logré la transformación completa que soñaba. No logré acabar con la desigualdad. No logré crear una sociedad verdaderamente justa. ¿Eso significa que fracasé? No. Significa que la lucha continúa. Significa que otros deben tomar la bandera que yo dejé caer. Significa que cada generación tiene que seguir luchando, que la justicia no es un logro permanente, sino una conquista constante, porque los poderosos siempre buscarán recuperar lo que perdieron, siempre intentarán concentrar el poder nuevamente, siempre tratarán de explotar a los débiles. Por eso, tu lucha es tan importante como la mía. Por eso, no puedes conformarte con lo que te dieron. Por eso, tienes que seguir exigiendo, organizándote, resistiendo, porque si te rindes, si aceptas, si dejas de luchar, entonces todo lo que ganamos se perderá. Entonces los sacrificios de los que vinieron antes habrán sido en vano. Y no se trata solo de grandes gestos revolucionarios. Se trata de las pequeñas batallas cotidianas. Se trata de defender a un compañero cuando lo tratan injustamente. Se trata de denunciar el abuso cuando lo ves. Se trata de no ser cómplice del silencio. Se trata de hacer lo correcto, aunque sea incómodo, aunque te cueste, aunque nadie te lo agradezca. Porque así es como se construye una sociedad justa, con miles de actos pequeños de coraje multiplicados por millones de personas. No esperes al gran momento heroico. No esperes a la revolución. Empieza hoy, donde estás, con lo que tienes. Defiende lo que es correcto. Resiste lo que es injusto. Sé la persona que querías que otros fueran cuando tú necesitabas ayuda. Y cuando hagas eso, cuando vivas con ese nivel de integridad y coraje, descubrirás algo. Tu vida tiene significado. No importa si nadie lo reconoce, no importa si nadie te aplaude, no importa si nadie sabe tu nombre. Tú sabes, tu conciencia sabe, y eso es suficiente, porque al final, el verdadero juez de tu vida eres tú. No los demás, no la historia, no Dios. Eres tú. Y tienes que poder mirarte al espejo cada mañana y respetar a la persona que ves. Tienes que poder acostarte cada noche sabiendo que hiciste tu mejor esfuerzo. Tienes que poder llegar al final de tus días sabiendo que viviste con honor. Eso es lo que yo hice. Y por eso, aunque me mataron, aunque me derrotaron, aunque mi revolución fue traicionada, yo gané. Gané porque viví auténticamente. Gané porque fui fiel a mí mismo. Gané porque hice diferencia en vidas concretas. Gané porque morí siendo yo. Y tú también puedes ganar. No en los términos del mundo, donde ganar significa acumular riqueza o poder, sino en los términos que realmente importan, viviendo con integridad, luchando por lo correcto, siendo fiel a tus valores. Ese es el verdadero éxito, ese es el verdadero triunfo, ese es el verdadero legado.
Déjame contarte una última historia antes de que lleguemos a las 10.000 palabras. Es sobre un encuentro que tuve con un niño en Canutillo poco antes de morir. El niño me preguntó: «General, ¿es verdad que usted mató a muchas personas?». Le dije que sí. Me preguntó: «¿Y no le da miedo ir al infierno?». Le respondí: «Hijo, si existe el infierno, ya he estado ahí. He visto morir de hambre a niños como tú. He visto violar mujeres. He visto esclavizar hombres. El infierno es este mundo cuando permitimos la injusticia. Y yo luché para acabar con ese infierno. Así que si hay un Dios justo, entenderá que hice lo que pude con lo que tenía